las enseñanzas sobre las bases del cristianismo, las bases de la enseñanza que debemos conocer. Lo primero que debemos conocer. En Hebreos 6, del 1 al 3, están listadas estas palabras y dice que nosotros deberíamos conocer estas enseñanzas que le llama ahí el fundamento, estos rudimentos se llama también, y tiene que ver con algo que es el cimiento, que es la base, que es la primera enseñanza que se debe dar. Y dice, ya ni siquiera deberíamos regresar a ver eso, porque ya lo deberíamos conocer. Entonces, y dice ahí la doctrina de Cristo acerca del arrepentimiento de las obras de muerte o obras que llevan a la muerte, acerca de la fe en Dios, de la instrucción de bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿sí? Y eso está relacionado con 1 Pedro 2, del 1 al 2, donde dice que nosotros debemos de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual, Entonces es esa enseñanza básica. Y bueno, vimos acerca de la doctrina de Cristo. Si te interesa acerca de eso, pues está en el canal de YouTube, están las publicaciones anteriores. Yo les toca ver acerca de la enseñanza de imposición de manos, ¿sí? Solamente antes de pasar a esa parte, hice esta tabla en la semana para tratar de dejar un poquito más claro la parte anterior, que era acerca de los bautismos. La Biblia dice en Efesios que tenemos una sola fe, tenemos un solo Señor, tenemos un solo bautismo, pero también la Biblia nos enseña, y ahí en Hebreos donde dice que es la doctrina de los bautismos, en plural. Y entonces, en la palabra tú puedes ver varias partes, cómo está hablando de estos bautismos. Y el primer bautismo es cuando nosotros venimos a salvación. Y cuando venimos a salvación, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces cuando nosotros le confesamos y decidimos creer en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y toma nuestro espíritu y lo mete en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces nosotros pasamos a ser un solo espíritu con el Señor, nuestro espíritu se une al Espíritu de Cristo. En 1 Corintios 6, 17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nosotros nos unimos al Señor, nosotros nos hicimos un solo espíritu con Jesucristo cuando creímos, cuando le recibimos. Cuando el Espíritu Santo bautizó nuestro espíritu, tomó nuestro espíritu y lo sumergió, lo metió, lo hizo parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso somos un cuerpo, somos un solo cuerpo en el espíritu, espiritualmente, y estamos unidos al Señor Jesús. Y esto produce la salvación y la vida eterna. Si no alcanzan a ver, acérquense, pásense más adelante para que puedan tocar la tabla o alcanzar a ver. También la Biblia nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Antes de continuar, sobre el bautismo en Cristo y cómo lo hace el Espíritu Santo, vimos varios versículos. Está el video ahí en YouTube, está el video en Facebook, entonces lo pueden ver. Y el segundo es el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo acerca del Señor Jesús: viene tras de mí uno que es más grande que yo. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús toma nuestra alma y la sumerge, la bautiza, la mete en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es nuestra alma. Y entonces a partir de eso nosotros recibimos el hablar en lenguas, recibimos poder, porque dijo Cristo: esperen la venida del Espíritu Santo, porque entonces serán llenos de poder. Y entonces cuando el Espíritu Santo está en nuestra alma, está ahí, nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros le buscamos y somos llenos del Espíritu Santo, somos guiados por Él. Recibimos el poder de Él para hacer las obras de Dios, ¿sí? En Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que son guiados, ¿sí?, por el Espíritu. Y lo que hace el Espíritu Santo en nuestra alma es una obra de santificación.
Él nos empieza a llevar a esa vida justa, a esa vida de paz y de gozo, pero también a esa vida de poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Cristo dijo: los que creen en mí, estas cosas que yo hago harán, y aún mayores harán, aún cosas mayores harán, ¿sí? Entonces, la vida del Espíritu Santo es una vida de poder, una vida de justicia, paz y gozo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos diariamente del Espíritu Santo, venir en comunión con el Señor, venir y llenarnos del Espíritu Santo. Y el bautismo en agua es, nuestro cuerpo es sumergido en agua por otros hermanos nos bautizan, ¿sí? El pastor, otros hermanos de la iglesia nos bautizan, y mostramos nuestro compromiso con el Señor. Y la Biblia dice en 1 Pedro 3:21, dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva, dice, representa el anhelo de una buena conciencia delante del Señor, ¿sí? 1 Pedro 3:21, después lo pueden leer. Entonces, los bautismos, el conocer acerca de los bautismos, de cómo fuimos hechos uno con el Señor en nuestro espíritu, de cómo podemos diariamente ser llenos del Espíritu Santo, podemos hablar en otras lenguas, podemos buscar que a través de nosotros Dios haga los milagros que hacían los apóstoles, que hacía Jesucristo, que hacían los profetas, nos lleva a una vida de negación. ¿Por qué? Porque el bautismo representa morir a nosotros mismos, dejar que Cristo viva en nuestro corazón, dejar que Cristo viva en nuestro corazón, seguir la vida de Él, ¿sí? Muy bien, entonces vamos ahora a la siguiente enseñanza, que es la enseñanza sobre la imposición de manos, ¿sí? La imposición de manos. Y para eso vamos a ver dos tipos de autoridad. Como hijos de Dios, como personas de la iglesia, tenemos dos tipos de autoridad. Una que es una autoridad porque somos hijos adoptivos, hemos sido recibidos en la familia de Dios, y entonces hemos recibido autoridad espiritual como hijos, ¿sí? La Biblia dice en Juan 1:12 que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, nosotros somos su representación en esta tierra. Así como Adán, Dios lo puso para que gobernara, para que sojuzgara, para que administrara la creación, para que administrara todo lo que había en la creación, la tierra, los árboles, los animales, y pusiera orden y gobernara en lugar de Dios sobre la tierra. Entonces, y ese era el plan de Dios para la raza humana. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y somos adoptados como hijos de Él y dejamos de ser enemigos para ser hechos hijos suyos, entonces ese plan de Dios de autoridad se restaura en nosotros. Esta autoridad aumenta con la madurez de la persona. Cuando tú eres hijo de Dios, tal vez al principio puedas tener miedo de algunas cosas, pero conforme vas siendo maduro, vas confiando en el Señor, y entonces vas teniendo confianza en Él y vas tomando tu lugar como hijo de Dios. ¿Alguien puede leer Gálatas 4 del 1 al 2? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada quiere ser esclavo del Señor, aunque es Señor de todo, ¿verdad? Entonces ahí está haciendo, comparándonos con un recién nacido que es hijo de un hombre poderoso. Entonces dice, cuando ese pequeño es pequeño, cuando es de brazos, cuando es un niño de 2 años, 3 años, pues sí es el heredero, es dueño de toda la casa, pero está sujeto totalmente a las órdenes de sus papás, de su mamá, de sus cuidadores. Entonces dice, no se diferencia en nada de un esclavo, ¿verdad? De otro esclavo que esté ahí en la casa, de otro siervo, pero es señor de todo, es heredero, su destino es crecer, tomar responsabilidad y tomar posesión de toda la herencia que le deja su padre, que le dejan sus padres. Amén.
Entonces, por eso es la autoridad como hijos de Dios, la autoridad de nosotros como hijos de Dios, es algo que viene aumentando conforme tú maduras, conforme tú creces, conforme tú conoces a Cristo, conforme la palabra te transforma, conforme la palabra se hace carne en ti y tú la vives, ¿sí? Tú la vives y vives de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tú vives en autoridad. Ajá. Aumenta tu autoridad como hijo de Dios. Y la otra forma en que la autoridad como hijos se incrementa es cuando tú vienes a un mejor uso de los sentidos espirituales. La Biblia dice en Juan 20 que nosotros cuando oramos en el Espíritu Santo, cuando oramos en otras lenguas, estamos edificándonos sobre nuestra fe. Nuestro hombre interior se fortalece, nuestro espíritu se fortalece y entonces nosotros podemos empezar a hacer mejor uso de los sentidos espirituales que Él nos ha dado, de la fe que Él nos ha dado, de las visiones que Él nos ha dado, de las palabras de profecía que Él nos ha dado. Nuestra capacidad de relacionarnos y de escuchar al Espíritu Santo se incrementa y con eso también viene una mayor autoridad. Hebreos 5:14, ¿alguien lo puede leer por favor? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Exactamente. Entonces, las personas que han aprendido a escuchar la voz de Dios, a seguir la voz de Dios, a ser sensibles a la voz de Dios, a conocer cuando el Espíritu Santo está moviéndose en uno mismo y está dándote palabras de ciencia o palabras de sabiduría. Entonces aumenta tu autoridad también, ¿sí? Como hijo de Dios. Y eso no quiere decir que entonces ya te haces, tú ya te haces una persona más importante en la iglesia. Esto es para nuestra vida diaria, hermanos. Esto es para nuestras cosas que hacemos todo el tiempo. Vamos a ver ahorita, vamos para allá. Entonces, lo primero es que estamos aumentando en un nivel de autoridad. Un ejemplo, ahorita que pregunta Gabriel, autoridad sobre qué, es sobre la parte de los demonios. ¿Sí? Cuando yo era recién convertido, pues no tenía mucha autoridad sobre los demonios, tenía mucho miedo, más bien cuando sentía que cuando tenía que salir de la casa y estaba oscuro y era de noche, todo me daba miedo, cosas así, me daba miedo oír de historias de fantasmas, historias de miedo, me daba miedo, ¿no? Y ya cuando en la noche que estaba oyendo, que estaba queriendo dormir, pues tenía miedo. Pero después conocía un poco más acerca del Señor, conocí testimonios de los hermanos, aprendí de cómo Dios te da autoridad sobre los demonios, que no tienen poder sobre ti, sino que al contrario, hemos recibido autoridad sobre los demonios. Pues entonces eso empezó a cambiar y poco a poco pues Dios me ha permitido tomar autoridad sobre esas cosas, ¿no? Lo que decía Llena de lo que pasó allí, que se le prendió la luz cuando estaba con Dara y todo. Yo ese día entré y me puse a orar y sentí pues, una presencia ahí de demonios y pues oré para que se los quitara y ya, ¿no? Y unos días después, eso ya tiene como unos pocos meses, y unos días, o varias semanas, tal vez 2 meses. Y hace no poco tiempo, más bien hace poco tiempo, después de eso, otra vez yo entro mucho al accesorio porque voy por herramienta y guardo de cosas y entro y salgo y así. Entonces entré hasta el fondo y nada más había prendido la primera luz y estaba ahí agarrando las cosas y que se vuelve a prender la luz y que salgo corriendo. Dije, ¿qué hora? Y pensé, las niñas andan asustando, ellas andan de traviesas por aquí, ahorita voy a salir y van a hacer. Y entonces, pues fui a buscar el apagador y es un apagador que está dentro de un closet. Entonces, de hecho, está bien chistoso porque ese apagador, cuando quiero prender ese foco está bien, siempre se me hace difícil porque nunca me acuerdo dónde está. Entonces estuve buscando el apagador hasta que me encontré que estaba dentro del closet y ya fui, apagué y me puse a orar un rato y luego entró la niña y me dice, ¿qué estás haciendo?
Le digo, nada, orando. Y ya me salí. Entonces, tenemos autoridad sobre los demonios. Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios. Dios nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, sobre diferentes cosas. Y después vamos a ir a ver más detalle de eso, pero esa autoridad viene conforme tú maduras. Se crece conforme tú maduras, conforme tú conoces más de Dios. El segundo tipo de autoridad es la autoridad que es delegada. Es una autoridad que se te da para que hagas una función, para que hagas un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si le digo al hermano, hermano Jacinto, oiga, podría llevarse el carro y tomar el carro e ir por unas cosas que se nos olvidaron, no sé, así. Entonces el hermano toma las llaves, se sube al carro y se va manejando. Y en eso él está a cargo del automóvil, ¿sí? Él está manejando el automóvil y tiene la autoridad para decidir por qué ruta se va, está usando y está encargado, se le fue encargado esa tarea y él tiene la autoridad. No es de que alguien le va a decir, oye, ¿por qué traes ese carro? ¿Qué te pasa? No, pues a mí se me dio y se me encargó para esta razón, por ese motivo. Entonces, cuando Dios nos pone a cargo de un trabajo, Él nos da autoridad para que lo podamos realizar. Él nos da lo que necesitamos para poderlo realizar. Y en eso, el primer ejemplo es como padres. Un ejemplo muy bueno es cuando nosotros somos papás. Cuando somos papás, Dios nos ha dado una autoridad para cuidar de nuestros hijos. No es una autoridad para enseñorearnos y para que, ay, soy bien flojo y entro a la casa y me quito los zapatos y niños, vengan y llévense mis zapatos y pónganlos allá, ¿no? No es para eso, no es una autoridad para que te sirvas a ti mismo, sino es una autoridad que está dada por Dios para que hagas un trabajo, educar, criar y hacer de tus hijos mujeres y hombres de bien, ¿sí? Personas que le sirvan y que sirvan a Dios y que sirvan a otras personas, ¿sí? Entonces, en esa autoridad que tú recibes de Dios, tú tienes autoridad para orar por ellos y bendecirlos, para orar por sus enfermedades. Tienes una autoridad que recibes como padre sobre tus hijos, ¿verdad? Y esa autoridad, pues no la sustituye nadie más. Como esposos también recibimos una autoridad el uno sobre el otro, ¿sí? Entonces, tú tienes autoridad para orar sobre la enfermedad de tu esposa y declarar que sea sana. Vamos a leer 2 Timoteo 1:6. Esta autoridad se desarrolla, se fortalece, se incrementa conforme nosotros somos fieles al llamado que se nos ha dado, conforme nosotros servimos en lo que se nos ha dado, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la autoridad que tiene un pastor? ¿Cómo funciona la autoridad que tiene un ministro de alabanza? Se fortalece y ejerce esa autoridad cuando estás sirviendo. No es una autoridad para que seas servido, para que vengan y te sirvan. No es una autoridad para que tú vengas y digas, quiero un agua porque voy a predicar. Sino es una autoridad que funciona cuando tú dices, Señor Dios, aquí hay una persona que tiene una enfermedad y está necesitando de ti. Y entonces tú vas y sirves, tú vas y oras por eso. En ese momento es cuando funciona esa autoridad que Dios te ha dado. Es una autoridad para servir, para funcionar, para hacer el trabajo que Dios te dio. ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Por lo cual, te aconsejo que olvides el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Amén. Te animo, te ruego que avives el fuego del don, el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, recibes un llamado. Sí, por ejemplo, Cristian tiene el bajo, ¿no? Y entonces él le ha sido encargado que toque el bajo en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando él se pone a practicar, cuando él se pone a estar ahí en su llamado, en ese servicio que tiene, está funcionando, ¿no?
y él recibe más sobre eso y recibe gracia para orar. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, dos tipos de autoridad. Uno, como hijo de Dios, y eso todo lo tenemos, ¿sí? Y es crecer en la palabra, fortalecernos en la fe, aprender a confiar en Dios para hacer uso de esa autoridad, ¿sí? Para hacer uso de la autoridad sobre la enfermedad, sobre la autoridad sobre los demonios, ¿sí? Y el segundo tipo de autoridad es una autoridad que recibes. Por ejemplo, como esposa tú tienes autoridad sobre las cosas de la casa, sobre los hijos. Entonces tú puedes ahí bendecir tu casa, bendecir tu familia, ¿sí? Porque has recibido ese encargo de cuidar. Y cuando Dios te encarga de cuidar algo, te da autoridad también. ¿Está ahí bien? Ok. Algunos ejemplos para qué sirve la autoridad espiritual de los hijos, y eso es para todos nosotros. Uno es para tomar dominio, ¿sí? La primera es para tomar dominio. Y esto viene desde que Dios le dijo a Adán y a Eva: multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguen, gobiernen, ¿sí? Administren. Ustedes están puestos para gobernar sobre la creación. Y vamos a ver esos dos ejemplos: Éxodo 17:11 y Éxodo 21, 31 y 40. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la imposición de manos? Pues que la actitud y el uso de nuestras manos para tomar esta autoridad, para ejercer esa autoridad, la vamos a ver en estos ejemplos, ¿sí? Entonces, y esto voy a ponerles un ejemplo. Un policía tiene autoridad que le es dada por su puesto, por su posición, por el lugar que él ha tomado como policía. Y entonces, si es un agente de tránsito, tiene la autoridad para conducir, está en un semáforo, está en rojo, pero si él dice pase, tiene la autoridad para hacerte pasar. ¿Por qué? Porque viene una ambulancia, porque se necesita que tú cruces, aunque esté en rojo. Él tiene la autoridad. Y esa autoridad se ejerce cuando tú pues haces algo incorrecto, ¿no? O cuando él dice, pasa, cruza, y entonces tú cruzas. Pero si tú no debes cruzar y entonces te detiene, viene y te multa, está usando esa autoridad, ¿sí? Si es un policía que está a cargo de un Oxxo y entonces él está para cuidar ahí, y entonces se mete a alguien a robar y le apunta con un arma a los empleados, y el policía le saca su arma y la usa, está ejerciendo la autoridad, está actuando su autoridad, está funcionando, haciendo funcionar su autoridad. Entonces nosotros, de esta misma manera, esa autoridad que Dios nos ha dado tiene que ver, está hecha para que nosotros tomemos dominio, para que usemos ese dominio, para que sea ejercido. Entonces, el primer ejemplo es para tomar dominio, Éxodo 17:11, ¿alguien lo lee por favor? Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces está el pueblo peleando, el pueblo de Amalek viene y ataca a los israelitas en el desierto, y entonces la Biblia dice que Moisés alzaba sus manos, y esta es una manera de tomar autoridad, de tomar dominio, ¿sí? Levantar nuestras manos, levantar nuestras manos. Entonces, cuando te asalten, si un día te asaltan, que Dios te guarde, levanta tus manos, levanta tus manos y conéctate con Dios y di: Señor, tú controla toda esta situación, controla toda esta situación. Levanta tus manos. Otro uso y otra manera en que nosotros tomamos autoridad. Levítico 9:22. Y tiene que ver con la imposición de manos, ¿sí? Cuando Moisés levantó sus manos durante esa batalla, él estaba tomando autoridad, ¿sí? Y estaba ejerciendo la autoridad que Dios le había dado para cuidar de su pueblo.
Levítico 9:22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Entonces, ahí está Aarón bendiciendo a la gente, a la congregación. Y dice que extendió sus manos hacia la gente, ¿sí? Y es una forma simbólica. Él estaba poniendo las manos, pero en lugar de hacerlo sobre cada uno, porque era toda la congregación de la nación, extendió las manos hacia ellos. Y es una forma simbólica de poner las manos sobre cada uno y bendecirlos. Y dice que los bendijo. Si tú sigues leyendo un poquito más en esos versículos, dice que la gloria de Dios descendió en donde ellos estaban en el tabernáculo, ¿sí? Entonces, nosotros ponemos nuestras manos, extendemos nuestras manos hacia las personas para bendecirlos. Extendemos las manos hacia nuestros hijos o ponemos las manos sobre ellos para bendecirlos. Y esa autoridad te ha sido dada a ti, ¿sí? Esa autoridad te ha sido dada. Tú puedes extender las manos sobre tu casa, sobre tu auto, sobre el auto que te prestan en el trabajo, sobre tus cosas y decir: Señor, bendice todo esto que tengo, ¿sí? Si tienes un perro, una mascota, puedes orar sobre tu mascota y decir que Dios la bendiga, ¿sí? Nosotros tenemos peces y cada que pasamos por el pez le decimos palabras buenas. Bonito pez, hermoso pez, y así. No te comas a tus hermanos, porque tiene unos pececitos ahí de mascota. Hebreos 5:1, vamos a ver, y primera Pedro 2:5. Y usa tus manos para bendecir. Pon las manos sobre tus hijos, pon las manos sobre tu casa y bendice. Porque todos somos sacerdotes, tomado entre los hombres, es constituido de los hombres que lo que Dios para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Por el pueblo, exactamente. Y primera Pedro 2:5. Vosotros también, como fieras vivas, sed edificados en tu casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, estamos edificando. Tú estás edificando tu casa. Y puedes orar para que Dios te bendiga, para que Dios haga que tus hijos sean gente que les sirva. Siguiente es para sanar a los enfermos. Marcos 16:18. Para que venga la sanidad sobre los enfermos, sanidad de Dios. Para que el Espíritu Santo obre, ¿sí? Ponemos nuestras manos sobre los enfermos. Y yo también te digo, Marcos 16:18. Tomarán las manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recibirán la salud. Exactamente. Ese es Cristo les está diciendo: a los que creen, estas señales les seguirán. En el versículo anterior. Y entonces dice: pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ahora, imagínate que tú no tienes fe, no crees esto, no tienes ninguna, simplemente dices: voy a orar por un enfermo para que salga. Y vas con las manos. Que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, está relacionado con que tú confieses en el Señor, con que tú creas la palabra de Dios, con que tú estés dispuesto a creer completamente. Marcos 6:5. No puede hacer allí milagro, salvo que salga unos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Cristo vino a un pueblo y la gente estaba incrédula. Y dice: y a causa de la incredulidad de ellos, no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos cuantos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba en incredulidad. Todo el pueblo, la gente estaba incrédula, y esa falta de fe, esa decisión de no creer, esa decisión de no recibir a Jesús y creer en lo que él, aun cuando escuchaban todas las cosas que él venía haciendo,
hizo que en ese lugar no pudiera hacer milagros el mismo Señor Jesús. Entonces, si tú tienes fe, tú paras totalmente la obra de Dios. No importa que sea el mismo Señor Jesucristo que estaba en medio de ellos, en ese pueblo, para sanar a la gente, para enseñarles, para liberarlos. ¿Sí? Entonces es muy delicado esto de la incredulidad, porque no importa qué predicador, no importa qué pastor ore por ti, no importa que sea el Señor Jesús el que esté ahí presente haciendo la obra, tú la paras, tú la detienes, la puedes detener. Eso es una cosa terrible. Y vamos a ver también Hechos 28, del 8 al 9. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Exactamente. Cuando la gente vio que primero a Pablo le había mordido una serpiente y no se había muerto. Segundo, fue y oró por el papá del principal de la isla, que se llamaba Publio, y le puso las manos y ese hombre sanó. Entonces la gente de la isla trajo más enfermos para que orara Pablo por ellos y fueran sanados. ¿Sí? Y aquí ves cómo Pablo le puso las manos a ese hombre, le puso las manos sobre él para que fuera a recibir la sanidad. ¿Sí? Por eso es importante la enseñanza de la imposición de manos. Y también, ¿para qué además ponemos las manos sobre las personas? Para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer solamente Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose de él las manos, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino de donde venías, había enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así es. Y fíjate que ahí pasaron dos cosas. Uno, Pablo estaba ciego. Se había quedado ciego después de ver la luz en el camino, cuando el Señor Jesús se le presentó y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo había quedado ciego. Y llega entonces a la ciudad, a Damasco, y estaba ahí en ayuno. Estuvo 3 días en ayuno, y entonces el Señor Jesús fue y se presentó con este hombre Ananías y le dijo: ve a tal calle, a tal casa, y ahí está uno llamado Saulo. Y entonces vas a entrar con él, porque él ya tuvo una visión que viene un hombre que se llama como tú, y ora por él y es sanado. Y entonces llega Ananías y le pone las manos y le dice: ahora vas a quedar sano de tus ojos. Uno, vas a quedar sano de tus ojos y vas a recibir la vista. Y número 2, vas a recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahí tiene que ver con poner nuestras manos para sanidad, y cuando las personas ponen las manos sobre alguien para que sea bautizado por el Espíritu Santo, para que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Eso es referente a la autoridad espiritual de los hijos. Pero también como ministros en la iglesia, como padres de familia, nosotros también podemos usar las manos para bendecir a otras personas. Entonces, la primera, vamos a ver Génesis 27:5, y aquí vas a ver cómo un padre está bendiciendo a sus hijos y pone las manos sobre ellos. Eso es bien importante porque en nuestras generaciones, en el tiempo actual, hay una falta de aprecio de los hijos hacia los padres. Los padres no han enseñado, no se ha enseñado a los hijos que debe haber una parte de respeto y una parte de un aprecio muy grande de los hijos hacia los papás. Pero entonces eso hace que los hijos se pierdan estas bendiciones tremendas que los padres pueden depositar sobre ellos, que los padres pueden transferir. Estas cosas que los padres pueden hablar sobre sus hijos, y son cosas que se van a transformar en realidades en la vida de los hijos,
cambiando sus vidas para bien. ¿Ah? ¿Alguien tiene Génesis 27:5? Rebeca estaba viendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la cabeza que había de Caín. La casa que había de Caín. Ok, ese no era. Génesis. Quiero donde está orando Jacob por los hijos de José. Y es el Génesis 49. Génesis 49, Dios está bendiciendo a los hijos de Jacob. Pero el que quiero que vean es 48, 14. Ajá, 48, 14. Ok, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Ajá. Y dice, y los bendijo con estas palabras. Y entonces te dice la bendición que dio. Y luego en el versículo 17 dice, a José, que era el papá de sus niños, no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomándole la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, mientras reclamaba, así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Este es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él estará un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Entonces José estaba consciente de la importancia de la bendición que el abuelo estaba dando sobre los nietos. Y entonces José ya le había puesto a los muchachos, a los niños acomodados, para que el mayor le quedara de un lado y el menor del otro lado, ¿no? Entonces, pues no hemos dicho que se iba a poner las manos así, pero Jacob, el abuelo, dijo, no, este era así y así, porque este va a ser mayor. Ajá, porque el Espíritu Santo lo estaba haciendo. Entonces, es la importancia, eso nos habla de la importancia que tiene la bendición. En este caso es un abuelo sobre los nietos, los padres sobre los hijos, de poner las manos sobre nuestros hijos y bendecirlos. ¿Amén? Muy bien. Esto es para que lo hagan, es para que lo ejerzan, para que lo utilicen. En la parte de la iglesia, los ministros pues también bendicen a la iglesia, bendicen a los creyentes. Vamos a ver Hebreos 7:7. Y aquí, aunque aquí quiero que hacer un comentario, porque tiene que ver con esa función que Dios te ha dado para hacer. ¿Alguien tiene Hebreos 7:7? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Exactamente. Entonces, tú en la congregación dices, hermano, a ti Dios te puso como líder de la iglesia, como el que cuida la iglesia. Entonces, tú vienes y recibes esa bendición, ¿sí? Entonces, los ministros están para bendecir a los creyentes, a los hermanos, ¿sí? La bendición se hace en el nombre de Cristo. Vamos a ver Lucas 24, 50, 51. Y alguien prepare, alguien busque también, por favor, Mateo 19, del 13 al 15. Lucas 24, ¿alguien lo tiene? Y sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los hijos, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, fue llevado arriba al cielo. Exactamente. Cristo, antes de ascender a su Padre, alzó las manos sobre los discípulos y los bendijo. Y de la misma manera nosotros lo podemos hacer. Amén. Y Mateo 19, del 13 al 15. Pero Jesús dijo, cada uno de
Así es, habiendo puesto sobre ellos las manos. Cristo Jesús, para bendecir a los niños que le trajeron, puso las manos sobre ellos. De la misma manera nosotros podemos hacerlo. Y es algo importante. Ahora, lo que nos está diciendo aquí es que los papás salieron y llevaron a sus niños esperando que Jesús orara por ellos, ¿sí? Entonces, uno debe tener esa actitud. Uno cuando tú pides oración, cuando tú estás pidiendo que ore por ti, un hermano, tú debes tener esa actitud. Debes pensar en que Dios te dé algo y te lo dé a través de la persona que está orando por ti, ¿sí? No es que el ministro, no es que el pastor, no es que sea el apóstol, no es que sea el profeta, sino es Dios, y que Dios simplemente pues usa a las personas que están entre nosotros para darnos, ¿sí? Ok, también se ponen las manos para impartir dones espirituales. Entonces tú puedes ir con el hermano y decirle: hermano, yo le pido a Dios que tengo el anhelo de servir en esto y quiero que Dios ponga en mí este don. Tú pues pon lo que quieras, ¿no? Entonces se ora por ti y eso se imparte, ¿sí? A veces en las reuniones se da esto. Por ejemplo, en la convención hubo tiempo para que se orara por unos por otros. Y hubo también momentos especiales donde un ministro oraba por gente específica porque Dios le estaba dando algo así. Yo le doy gracias a Dios porque al final de todo, cuando ya se iba uno de los hermanos que visitó para la convención, algo estábamos platicando de lo que se hizo ahí, y entonces Dios lo movió y oró por mí y me bendijo. Y fue muy bien. Yo creo que esa palabra que recibí es algo que se va a cumplir, que se está cumpliendo, y que todavía no he visto todo lo que Dios va a traer acerca de esa palabra. Bueno, vamos a ver 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que vive el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo había orado por Timoteo, le había puesto las manos y Dios había transmitido un don sobre Timoteo, uno de los dones espirituales. Y en Romanos 1:11, Pablo está diciendo que quiere ir a visitarlos, que quiere ir a estar con ellos. ¿Para qué? Para comunicarlos a un lugar espiritual, para compartirles algún don, para impartirles un don, ¿sí? También, 1 Timoteo 1:18 y 4:14 dice que también a veces se ponen las manos para traer una palabra profética, para traer palabras proféticas que son palabras de dirección para la vida, palabras de cosas que van a suceder, palabras de cosas que Dios va a hacer, ¿sí? 1 Timoteo 1:16, 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Sí, y el 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Por la imposición de las manos. ¿De quién? De la reunión de los ancianos que estaban en la iglesia. Cuando se dice presbiterio, son los ancianos de la iglesia. ¿Amén? Muy bien. Y también se ponen las manos para ordenar ancianos y diáconos. Números 27 y 18 es lo que vimos sobre. Ese no lo vimos. Es Moisés poniendo las manos sobre Aarón y sus hijos para que sean establecidos como sacerdotes. Y en Hechos 6:36 la Biblia nos habla de cómo los diáconos fueron elegidos para que sirvieran. Y se me hace bien interesante porque cuando hay veces que tú
esa separación. Vamos a ver, ¿cuál es? Gracias. No, es Hechos. Es Hechos. Elección de los diáconos. Sería 6 nada más. Hechos 6:6. Hechos 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Exactamente. Y entonces dice que los apóstoles estaban pues sirviendo a la congregación y servían las mesas y repartían la comida para la gente necesitada, pero llegó un momento en el que dijeron, nosotros estamos descuidando cosas como la oración y la enseñanza de la palabra por estar sirviendo a las mesas. Entonces vamos a escoger a personas que sean llenas del Espíritu Santo para que hagan este trabajo. Y a esas personas se les llamó diáconos, ¿sí? Pero, y entonces a veces las personas dicen, no, es que yo soy el ministro de la alabanza, entonces yo no voy a poner las sillas porque no voy a descuidar el ministerio de la palabra, el ministerio de la alabanza, y no sé qué. Los apóstoles comenzaron sirviendo las mesas, estaban sirviendo las mesas, haciendo todo. Entonces esto, para que cuando Dios te haga un profeta o un apóstol o un gran evangelista, conserve su corazón de servicio. ¿Amén? Perdón, no me salen contigo. Y entonces dice que pusieron las manos sobre esos hombres que habían sido elegidos como diáconos y los encargaron a esto. Eso es porque a veces en las convenciones se requiere ayudas y una de las que menos se quiere hacer o menos hay ayudas es en limpieza de baños. Y de baños y de todo. Entonces, pues para que sepamos que a veces tenemos que también participar aún en esas áreas porque es necesario, porque hace falta que, qué bueno que estamos en la alabanza o qué bueno que estamos en la meditación, qué bueno que sea, pero hay que a veces también inscribirnos para algo de ese tipo porque eso también nos mantiene unidos. Amén. Muy bien. Y finalmente la enseñanza de imposición de manos, ¿qué debe hacer? ¿Qué cambio debe hacer en nosotros? Que tú te hagas una persona que da de Dios, que imparte de Dios, que trae las cosas de Dios hacia donde tú estás, hacia tu casa, hacia tus bienes, hacia tus hijos, hacia otras personas que necesitan de Él. Tú lleva la sanidad de Dios, lleva la vida de Dios ahí. Amén. Toma dominio, toma autoridad de este enemigo. ¿Dudas? La autoridad se pierde. Pues lo que pasa es que lo que Dios te ha dado es para uso, para servicio. Entonces, si Dios te pone como un policía, digamos que y tú dejas de hacerlo, pues ya no lo tienes. Entonces, un pastor es pastor cuando sirve, cuando está funcionando, cuando está sirviendo. Pero si después deja de ser pastor y ya no va ni a la iglesia y anda tomando, ¿qué autoridad espiritual está teniendo? Entonces, una cosa es que no ha perdido su llamado a servir, porque la Biblia dice que sin arrepentimiento es el llamado de Dios, el don y el llamado de Dios. No es algo a lo que tú puedas decir, no, ya no lo quiero. Si Dios te ha llamado, tú hasta que te mueras, tú vas a seguir teniendo el llamado de Dios. Pero solamente tienes la autoridad cuando estás en eso. Si esa persona se arrepiente, regresa a Dios, y comienza otra vez, recupera. ¿Por qué? Porque el llamado no se pierde. El llamado de Dios no se pierde, está llamado para eso, está para funcionar en eso. Pero solamente lo tienes mientras sirves, ¿sí?
Porque tú no dejas de tener, o sea, tú es como la salvación. No dejas de ser hijo de Dios, aunque peques, aunque hagas cosas mal. Si tú ya recibiste a Cristo como Salvador una vez y has tenido lo mismo del Espíritu Santo y todo, pero te alejaste de Cristo, tú te empezaste a meter en cosas que no eran correctas. O estás en la iglesia, pero no has perdonado cierta situación en la vida, en tu vida, o con alguien más, y sigues cargando eso, no eres libre completamente y eso te trae muchos problemas, pero no dejas de ser hijo de Dios. Y en la cuestión de la autoridad, como Dios dice, Dios te ha dado autoridad, pero si tú no estás, si tú estás teniendo pecado en tu vida, no te estás sometiendo a Dios, no puedes ejercer correctamente lo que Dios ya te dio, que no te lo va a quitar, pero lo estás tú deteniendo, tú lo detienes, tú lo suspendes, tú lo quitas, no es Dios. Porque es para eso, no es una posición de noble, no es una posición de, ay, es que ahora soy el Señor tal, el apóstol tal, tengo este título, sino es para servir. Entonces, si no estás sirviendo. ¿Otra pregunta, Pancho? Decías de la fe, ¿no? Que va relacionada con lo que menciona que se pierde, lo que estaba comentando de que si tú oras por alguien sana, de que si puede dar un milagro, va de la mano. Dice la Biblia que sin fe es imposible que le agrades a Dios. Dice, porque es necesario que los que hemos creído, dice, es necesario que los que hemos creído crean que lo hay. Cuando dice que crean que lo hay, es que hay sanidades, hay milagros, pero después sigue diciendo, y es galardonador, pero de una palabra que dice, pero de los que le buscan, de los que se mantienen y de los que creen. Hablaba de un policía, ¿no? Él tiene cierta autoridad, pero si él se sale o deja de estar en esa posición, pues ya pierde eso que tenía. Con nosotros, pues yo creo que es de esa manera, ¿no? Es algo que mientras tú te mantienes y buscas, pues ese es el ganador que tú tienes. Es como los milagros existen, y se representan, ¿no? Quiero pensar que es así. Así es. Muy bien. ¿Ya no preguntas? Ok, yo les voy a hacer unas preguntas. No, no es cierto. Vamos a esperar a los niños para que den el repaso de los niños y listo. ¿Ok? Entonces, ya notaron el bautismo, ¿verdad? Ya no hay duda sobre eso. ¿Cuándo fue la última vez que oraron bendiciendo su casa? ¿En el año nuevo? Vamos a empezar el año nuevo. Oren por su casa, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que oraron por los hijos? Y pusieron las manos sobre ellos. O extendieron sus manos y oraron por ellos. Buenas noches, oran por las niñas y las bendigo. Entonces, muy bien. Ora por tu trabajo. Y tu trabajo también extiende tus manos y ora que Dios te guarde en ese lugar, que Dios haga prosperar ese lugar y te vaya bien.
¿Qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? Que el pueblo de Israel pasó por el lugar seco. Jehová le dijo a Josué que iban a cruzar el río Jordán, pero para cruzarlo iba a dividir el agua y tenían que pasar primero los sacerdotes con el arca del pacto y se iban a quedar ahí, y justo cuando la punta de los pies tocara el suelo, se iban a dividir las aguas. Dios les bendiga, hermanos. Dios les dio esta señal a la tribu de Israel, a todas las tribus de Israel. Cada tribu tenía que tomar una piedra del río Jordán, del medio del río Jordán. Entonces eran 12 tribus y esta señal iba a estar por siempre. Aleluya.